Hola, bienvenidos de nuevo a otro episodio de nuestro podcast favorito, Tus amigas, las hormonas. Hoy vengo a hablaros nada más y nada menos de las proteínas, pero no podía hablar yo de las proteínas sin traer al que para mí es mi mayor maestro, que es no solo médico y catedrático de bioquímica y biología molecular, sino que además es mi padre y es el profesor en la Universidad de Valencia de justamente este tema de proteínas. Así que, papá, preséntate y luego damos rienda suelta a lo complejo, pero que estoy segura que lo vas a hacer fenomenal, del mundo de las proteínas, que poca gente lo sabe tanto como tú. Nada, muchas gracias y que, como no podía ser de otra manera, es un placer estar aquí con mi hija hablando de proteínas y de la importancia que tiene. ¿Las proteínas hay que tomarlas en la dieta? Sí. ¿Por qué? Pues hay una cosa que la gente siempre se olvida. Primero porque también dan energías, 4 calorías por gramo. La segunda es porque las proteínas cuando nos las comemos, de los alimentos, las digerimos y se rompen las unidades simples, que son los aminoácidos. Y hay unos que son esenciales y los otros se llaman no esenciales y otros esenciales condicionados. Pero ¿qué significa esencial? Que nosotros no los podemos hacer y los necesitamos. ¿Para qué los necesitamos? Para hacer nuestras propias proteínas. Luego, por lo tanto, eso es un concepto muy importante. Las proteínas tienen que estar en la dieta por estas razones que hemos dicho. Y luego también es muy importante porque hay veces que las proteínas, como luego lo podemos hablar, los aminoácidos, ciertos aminoácidos se pueden transformar en azúcar y eso nos ayuda. Pero lo importante es que nos dan aminoácidos esenciales. Cuando comemos una proteína, ¿qué hacemos? La digerimos, la absorbemos y entonces llegan los aminoácidos a todos los tejidos. ¿Qué hace allí un aminoácido? Irse a la síntesis de proteínas. Codificados por la clave genética y necesita 20 aminoácidos. 9 de ellos son esenciales, que los hemos tomado con la dieta. Los otros también los hemos tomado con la dieta, pero si no lo hubiéramos tomado con la dieta, no hay problema porque el cuerpo los hace. ¿De acuerdo? Y aquí entramos en una cosa muy importante, que hacemos proteínas, pero en el cuerpo humano todo es dinámico, no hay nada estático. Se deshacen. Hacemos y deshacemos. Hacemos y deshacemos. Y al día eso es 300 gramos en todo el cuerpo. De proteínas que se hacen y de proteínas que se degradan. Y uno dirá, ¿y ese vaivén de hacer y deshacer qué ventaja tiene? Evolutiva, ¿por qué en la evolución ha pasado así? Porque si tenemos alguna mutación, entonces rompemos la proteína y se hace de nuevo otra vez. Es un mecanismo de seguridad que tiene el cuerpo humano. Cuando tú tienes vida medias, cuando tú eres capaz de hacer y deshacer y de regular y de reciclar, entonces eres mucho más diverso. Y el diverso se adapta mucho más. Luego, por tanto, eso es una cosa muy importante. Ahora bien, los aminoácidos dentro de las células tienen más destinos y la contestación es sí. En ciertos tejidos, por ejemplo, en el cerebro, el triptófano se transforma en el neurotransmisor, la serotonina. La histidina en muchos tejidos se transforma en histidina en histamina. En todos los tejidos, sin excepción, hay un tripéptido. Tripéptido significa 3 aminoácidos unidos. Las proteínas son muchos más. Se hacen por la maquinaria de la síntesis de proteínas. Este no se hace por la síntesis de proteínas, se hace por un ciclo metabólico sencillo. Y se llama el glutatión, que es el mayor antioxidante que tienen las... Acabas de tocar un tema que va a encantar a todo el mundo, porque a diario recibo preguntas sobre el glutatión, ¿me lo puedo tomar por vía oral el glutatión? Y ahora el glutatión, por lo tanto, es un tripéptido. Insisto, que está en todas las células. Sin glutatión no se puede vivir. El hígado tiene 5 milimolar. El cerebro 2,5 milimolar. El corazón 1,75. El riñón alrededor de 3 milimolar. Todo porque es un antioxidante capital, que está formada por, se llama gamma-glutamil, cisteína y glicina, que es glutamato, cisteína y glicina. Y tiene una peculiaridad química, que es que hay un tipo de enlace que no es el típico entre aminoácido y aminoácido, que son los alfa, este es gamma, pero eso a la gente en general no le interesa. Le interesa saber, por lo tanto, que eso deriva de 3 aminoácidos. Luego, por ejemplo, otra cosa que la gente ignora, los aminoácidos en el hígado y en la corteza renal produce creatina. La creatina es un derivado de aminoácidos. ¿De cuáles? De arginina, es muy importante, de glicina,
que forman dos moléculas, ornitina por un lado y guanidinoacetato, que a la gente le tiene que dar igual. Pero eso se trimetila por una molécula que gracias se llama el S-adenosilmetionina. El SAMe, que hemos hablado en el podcast del SAMe. Del SAMe. ¿Que el SAMe de dónde viene? De la metionina. Por lo tanto, la creatina que produce el hígado y la corteza renal es un derivado de aminoácidos. O sea que, por lo que... y sencillito que has dicho, que tiene una complejidad importante, las proteínas, o sea, los aminoácidos tienen mucho más que producir proteínas, sino que producen moléculas tan importantes y tan claves y diversas como el glutatión, que es el mayor antioxidante que existe, como la creatina, como la histamina, que has hablado que puede actuar en el cerebro como un neurotransmisor, la serotonina. O también se encarga pues, de permitir, entre otras cosas, la motilidad intestinal adecuada, etcétera, la liberación y la digestión de determinados alimentos. O sea que las proteínas tienen mucho más allá. Más allá que ser precursores de la síntesis de proteínas. Muchas más funciones y capitales, además. Y una cosa, papá. Y nos hemos dejado bastantes, pero hemos puesto ejemplos. Ejemplos de... Has dicho una cosa muy importante en un punto que a mí me o sea, que he pensado, ostras, esto está súper bien. Cuando te has dicho las proteínas se rompen en aminoácidos y hay unos aminoácidos que sí o sí tenemos que consumir con la alimentación, que son los aminoácidos esenciales, luego has dicho, luego también tenemos otros aminoácidos que son los no esenciales, ya has dicho. Los podemos producir nosotros. Cuando dices los podemos producir nosotros, la duda que a mí me puede surgir es ¿a partir de qué? Si tú me has dicho que los esenciales sí o sí los tenemos que consumir con alimentos. Esto es un poco más complejo de explicar para un gran rasgos. Público. Vamos a ver. Pueden proceder de hemos quedado que siempre se hacen y se deshacen proteínas y pueden de las proteínas que deshacemos, que están el código genético tiene para 20 aminoácidos, juega con 20 aminoácidos en diferentes orden, ¿vale? Y algunos serán esenciales porque no los podemos hacer, los hemos tomado por la dieta, los otros no, pues cuando se rompen ahí aparecen aminoácidos. Vale. Esenciales. Y luego hay moléculas que se transforman en aminoácidos. Por ejemplo, el pirúvico, que es producto de la degradación del azúcar. Eso se transforma en alanina, se puede transformar en alanina. Una cosa que igual el gran público no lo sabe, pero el mecanismo final, como oxidamos todos el ciclo de Krebs, ¿no? Algún metabolito como los glutaratos se puede transformar en glutamato y luego de ahí el glutamato en glutamina. Es interesante, es decir, nosotros podemos a través de diferentes rutas metabólicas producir ciertos aminoácidos. Que son los no esenciales, los que yo no necesito comer porque me los puedo hacer yo. Y, por ejemplo, tú me dices, en ayunas por la mañana, el músculo hay más proteólisis que síntesis de proteínas, sí, porque no hay insulina, estamos en ayunas. ¿Y de ahí salen muchos aminoácidos a la sangre? Sí, entre ellos fundamentalmente alanina y glutamina. ¿Y por qué? Porque como estoy degradando del glucógeno muscular para vivir azúcar, el pirúvico sale en forma de láctico y ¿dónde se va al hígado? Y se transforma en azúcar. Pero la pregunta es, ¿ese aminoácido dónde ha salido? Del pirúvico. ¿Y el pirúvico de dónde ha salido? Del azúcar. Estamos hablando de los que podemos hacer nosotros. Es muy complejo porque estamos hablando de 20 aminoácidos y todos no se metabolizan igual en los diferentes tejidos. La síntesis de proteínas se regula igual en circunstancias metabólicas parecidas, ¿no? Pero luego hay ciertos aminoácidos que se oxidan en un sitio y que en otros sitios tienen otro destino. Pero, Isabel, hay una cosa que es más compleja. El aminoácido tiene carbonos y nitrógeno. Y cuando se degrada el nitrógeno, el hígado lo transforma en urea, lo que a la gente le suena, en urea, que está en sangre y se elimina por la orina. Eso es la parte amino. Y luego la estructura carbonada del aminoácido tiene muchos destinos. Luego estamos hablando de que los aminoácidos son unas proteínas, son los precursores de las proteínas, hemos quedado que eso está claro, pero luego tienen muchas más funciones en el cuerpo humano y son muy diversos porque no depende, por ejemplo, en la leucina se oxida muy bien en el músculo y se supone que en los corredores que hacen de 10 kilómetros, 20 kilómetros, pues dan un porcentaje de energía porque se degradan hasta acetil-CoA y dan energía. En cambio, la leucina en el hígado, si estoy comiendo mucho y tengo mucha ilusina y estoy comiendo más proteínas de las que tengo, se puede transformar en grasa. Sí, y te voy a parar un segundo para hilar. Y entonces lo ves la complejidad de lo que es, ¿no? O sea, entonces, igual que no sabes que el exceso de azúcar se puede convertir en grasa, ¿es posible metabólicamente hablando que el exceso
de proteínas se convierta en grasa? Me vas a permitir hacer una contestación un poquito más, enmarcarla, hacerla un poquito más larga de lo que debería de ser. En el cuerpo humano hay muchos aminoácidos, mucho más que los 20 aminoácidos que están codificados en la clave genética para hacer proteínas. ¿De acuerdo? Eso es muy importante. Segunda cosa, cuando uno come más cantidad de proteínas de las necesitas, ¿qué pasa? Una vez los aminoácidos esenciales y no esenciales que hemos comido en las proteínas, se han absorbido, se han usado, ahí hay más aminoácidos de los que tocan porque hemos comido más. ¿Qué pasa? Como he dicho antes, el grupo amino se transforma en urea. La estructura carbonada depende en qué tejido. Si es en el hígado, se transforma, o en la grasa, se transforma en grasa. Si es en el músculo, se oxida, da energía. El comer más proteínas no hace que el cuerpo tenga más proteínas. Es verdad que hay un pool muy lábil, por lábil entendemos pequeña cantidad y muy regulable, que puede haber un poquito más en el músculo, pero el mensaje de la gente es que el exceso de proteínas que comemos, el exceso, cuando se rompen en aminoácidos, el aminoácido tiene una estructura carbonada y el grupo amino es urea otra vez, insisto, y el otro se metaboliza dependiendo del tejido, o en grasa, o se oxida, o se transforma en otro aminoácido. Es un poco más complejo, ¿eh? Pero no ocurre como con la grasa, que yo como más grasa del que necesito, ¿qué hago? La almaceno. Como más azúcar del que necesito, pues la almaceno en glucógeno muscular y glucógeno en el hígado. Y más todavía, pues la transformo en grasa. Aquí es un poco más complejo. Me parece maravilloso, o sea, que realmente el exceso, y parece que nos paguen por decir exceso, pero es importante, el exceso de proteínas puede tener diferentes destinos o puede... Los aminoácidos. O sea, perdona, sí. El exceso de proteínas que lleva a un exceso de aminoácidos no es... Yo tomo más proteínas, voy a sintetizar más proteínas, sino que una parte se oxidará en el músculo, una parte, dependiendo, puede convertirse en grasa y otra parte se convertirá en otros aminoácidos. Es decir, que automáticamente cuantas más proteínas coma, no va a ser me voy a poner más musculado. No, porque la síntesis de proteínas es muy compleja, está regulada por los genes. Y entonces... por eso en los estudios han demostrado un tope. Claro, si tú tienes la disponibilidad de aminoácidos, de los 20 aminoácidos, lo que necesita, por más que comas, la maquinaria no va a ir más. Porque la disponibilidad es un punto, pero está regulado por los genes, la cantidad de proteínas que tú haces en un tejido específico, en una situación específica. No es lo mismo estar corriendo, estar embarazada, estar en ayunas. Por eso es un poco, papá, que realmente los estudios que han demostrado es más no es mejor y nos dejan un amplio rango. Hombre, que sí. Suele ser en población general entre 1,2, 1,6, pero luego hasta deportistas bajo determinadas circunstancias puede ingerirse más proteínas porque se asocia, pero que hay un punto en el que no te tomes 4 gramos de proteína por kilo de peso porque no vas a tener más músculo. Los primeros estudios muy serios se hicieron la cantidad es mínimas, que hoy no recomendamos eso. En la Segunda Guerra Mundial, todos los grandes laboratorios de metabolismo del mundo, todos, el de Krebs en el Reino Unido, los de Harvard, tenían órdenes militares de los ejércitos aliados, es decir, cuál es la mínima cantidad de proteínas que tengo que dar a mis soldados. Porque yo no sé cuánto va a durar esto, no sé cuál es la mínima que tengo que llevar en la mochila. Eso es una cosa. Pero era tiempo de guerra, era una cosa... Esos datos están ahí, pero eso no es lo mismo que ahora en una sociedad occidental, que son los márgenes más altos, porque es otro tipo de vida. Una cosa es hacer lo mínimo que necesito yo para mantener a mis soldados, para ganar a los nazis. Tienen que venir no solamente bien preparados, sino que los tengo que nutrir bien, los tengo que llevar bien con agua suficiente. Y otra cosa es ahora en el mundo occidental, claro, que los márgenes son más altos. Y papá, en ese contexto, un poco hablando de esto otra vez, ¿es verdad o no es verdad que el exceso de proteínas puede dañar los riñones? En condiciones normales, no. Sí, en condiciones normales, no. Sí, estamos siempre... las personas que tienen la suerte de estar muy sanas y las personas que tienen pues, la poca suerte de estar enfermas, ¿no? Pero en condiciones normales, no. Ahora, si tú tienes personas que están diagnosticadas de una insuficiencia renal crónica, pues hay que tener, evidentemente, cuidado en la cantidad de proteínas que se comen. Hay que tener cuidado con el potasio que toman y más cosas, ¿eh? Y es un poco, pero
eso yo siempre me gusta que lo digas porque no es que la proteína haya causado la enfermedad renal, sino que como tienen ya enfermedad renal por otras causas, hipertensión, por una enfermedad, una glomerulonefritis autoinmune, o yo como el lupus, que también puede dar insuficiencia renal, por un exceso de grasa corporal, por X fármacos, porque también el paracetamol y ibuprofeno genera problemas renales y puede llegar a generar insuficiencia renal. O sea, cuando una persona ya tiene dañado el riñón por otras causas y bajo determinados contextos, sobre todo cuando ya los filtrados son un poquito peores, por debajo de 45, se recomienda la restricción de proteínas para no sobrecargar a un riñón dañado, pero no es el contrario, no es que la proteína dañe el riñón, sino a un riñón dañado. Hay que cuidar lo máximo posible, no forzarle mucho la máquina, ¿no? Y claro, tú sabes que ahora midiendo la creatinina y hay fórmulas que te dan el filtrado glomerular automáticamente, o sea, sabiendo la edad del paciente y el CKD, es decir, los que MRMD, CKPD, es decir, te dan el filtrado glomerular. El filtrado glomerular siempre hay que mirarlo. Pues, claro, porque como tú muy bien dices, un riñón dañado por lo que sea, porque la persona sea diabética. Pero la pregunta es, ¿la proteína de por sí en un riñón sano? ¿Vale? ¿En el tuyo? No pasa nada. Pero hay que, como estamos hablando todo el rato de excesos, ¿eh? Es decir, la pregunta es, ¿comer un poco más de proteínas de las que se necesita una persona sana daña el riñón? No. Ahora, yo no le aconsejo a nadie comer grandes cantidades de proteínas porque es que no puede llegar a dañar muchas cosas, ¿eh? Claro, sí, no solo el riñón, pero que de por sí esa gente que dice no te tomes proteína en polvo porque es droga, te va a dañar el riñón, eso no tiene... Si estás sano y eres joven y eso, no. Otra cosa que me digas, 85 años, el filtrado glomerular, controlalo. Pero también hay que tener cuidado, ¿no? Porque si tú restringes mucho las proteínas a una persona mayor... Si restringes a una persona mayor, tienes sarcopenia. Claro, entonces que las proteínas... Y más cosas, ¿eh? Pero que bajo ese contexto mucha gente lo que tiende es asociar proteínas con daño renal, y eso no es así. No, no es así. Es el que tiene daño al riñón, como has comentado muy bien. Por la razón que sea, ese sí, hay que tener cuidado con las proteínas que se le dan, hay que cuidar con el potasio que toma, hay que tener unos cuidados. Cuidado con el calcio, que también, vale. Y en ese contexto voy a aclarar yo, porque también es una duda que suele ser, las proteínas, y esto no lo digo yo, es que hay una revisión sistemática y un metaanálisis, y además es una revisión tipo paraguas, que es ya como el top, que tampoco produce cálculos renales, porque mucha gente tiene la creencia de que las proteínas pueden favorecer la aparición de cálculos renales, y esto no es así. Un poco, sé que no te lo he preguntado, pero para dar la aclaración, ¿qué iban a decir? Y papá, para terminar, bueno, te voy a hacer dos preguntas, ¿vale? Vamos a dejar. La primera es, en relación a esto de las proteínas, en relación al SAMe, me gustaría que hicieras una breve pincelada, porque al final es un metabolito que tiene en relación con las proteínas. ¿Qué es la homocisteína y por qué su elevación en sangre está implicada en un incremento del riesgo cardiovascular, además de incremento del riesgo de osteoporosis, de abortos, de cataratas? Cuéntanos un poco. Vamos, la homocisteína es un aminoácido que no está codificado en la clave genética. Esos que decíamos, además de los 20 y más, este es uno, que es un aminoácido azufrado, procede de la metionina. La metionina se transforma en S-adenosilmetionina. La S-adenosilmetionina se transforma en S-homocisteína y eso en homocisteína. Y es un factor de riesgo cardiovascular independiente. ¿Cuáles son los factores de riesgo cardiovascular? La edad, los antecedentes familiares, los antecedentes personales, el fumador, el diabético, la persona diabética, la persona que es hipertensa. Pues la persona que tiene la homocisteína alta per se es un factor de riesgo más. No quiere decir que el que lo tenga lo vaya a tener. Estamos hablando siempre de factores de riesgo, ¿vale? Y la homocisteína es una molécula muy curiosa porque está en lo que en metabolismo se llama la bifurcación. O con una molécula que es un tipo de folato que se llama 5,10-metilente-teridofolato, se transforma otra vez en metionina, y un ejemplo que hablábamos antes, todo se recicla, todo está en movimiento cambio. O entra por la transsulfuración y que queda cisteína, taurina y sirve para dar glutatión. Y se ha visto que el paso que da de homocisteína a cistationina, que era la cistatonina beta sintasa, se vio hace muchísimos años que los que tienen una mutación muy importante de ese gen tenían una arteriosclerosis
acelerada y cataratas muy jovencitos. Estamos hablando de hace 75 años, ¿eh? Luego se han hecho estudios que han demostrado que este aminoácido alto es riesgoso. Cuando, por tanto, en medicina práctica, en centros de salud, se suele mirar, porque si lo tienes bien una vez en la vida, lo más probable es que lo tengas siempre bien. Pero hay que tener cuidado, ¿no? Porque si puedes tener déficit de ácido fólico, déficit de B12, déficit de B6, si tienes déficit tomas metformina, claro, todo eso lo eleva. Si tiene déficit de vitamina B12, en el paso del reciclamiento, o se va con ese folato raro 5, 10 tetraidrofolato, se vuelve a formar metionina y folato libre, ese paso requiere vitamina B12. Por tanto, realmente puedes tenerlo bien y luego no tenerlo bien si tienes un déficit de B12, de B9, sí, pero estamos, de B9. Correcto, sí, pero estamos hablando en personas, estamos hablando en principio de la persona normal o la que lo tiene muy alto. Yo un montón de gente que lo tenía bien, yo lo llego a tener bien, luego lo llega a tener mal. Sí, pero eso es por si tienes un déficit. Hay medicaciones, por ejemplo, la metformina causa elevación de la homocisteína marcada. Sí. Y de hecho, renal. el omeprazol también. También. Porque tiene menos absorción de vitamina B12, exacto. Claro. Entonces se recicla menos y sube más. Entonces, básicamente, la homocisteína es un ejemplo de un aminoácido no codificado en el código genético y correcto. Elevado, me lo imagino como que es una basurita metabólica que hay que eliminar. Cuando está elevado. Claro. O sea, quiere decir que su acumulación es que tenemos muchos desechos y hay que eliminarlo, porque cuando se acumula, básicamente activa vías inflamatorias, vías protrombóticas y es negativo. Con lo cual, la homocisteína podemos decir que un poco en el nivel bajo, mejor. No. Podemos decir no. Decimos que cuando baja, mejor. Vale. Entonces, hemos hablado ya antes de la última pregunta, hacer un breve resumen. Hemos hablado qué son los aminoácidos, que hay unos que sí o sí tenemos que ingerir en la alimentación, que son los aminoácidos esenciales. Después tenemos los no esenciales o los condicionalmente esenciales, y esos, a través, como tú bien nos has explicado, de distintas rutas metabólicas se pueden obtener desde un subproducto, varias reacciones metabólicas muy complejas que ni yo me sé, que te sabes tú pero yo no, pueden dar lugar a aminoácidos. Luego que los aminoácidos, más allá de sintetizar proteínas, sirven, por ejemplo, como mediadores para producir otras moléculas tan importantes como puede ser la histamina, como puede ser la creatina, que además los aminoácidos pueden ofrecernos bajo determinadas circunstancias una fuente de energía, pueden ser oxidados en el músculo, que el exceso, insisto, el exceso en determinadas localizaciones pueden incluso convertirse como grasa. Después nos has hablado de la homocisteína, que es un aminoácido que no codifica para el código genético y que cuando está elevada supone un riesgo de cataratas y cardiovascular. O sea, nos has hablado un poco de las proteínas más allá del famoso yo tomo proteínas para tener aminoácidos para sintetizar músculo. Sí. Hasta ciertos aminoácidos sacamos azúcar, que es la alanina. Es decir, fíjate si hay diversidad. Lo más importante, digamos, es para los 20 aminoácidos codificados en la clave genética para hacer proteínas. Y que se reciclan. Pero lo otro es importantísimo, sin lo otro la vida no sería. Y también has hablado que se reciclan, etcétera. Entonces, para terminar, yo sé que es un tema bastante complicado pero vamos a intentar abordarlo un poco de la manera pues más neutra, vainilla posible, y es ¿qué tan efectivo es la combinación de proteínas vegetales en cuanto a mantenimiento de salud, optimización de la masa muscular, para aquellas personas que sigan una dieta vegetariana, vegana, por el motivo que sea, ¿vale? No vamos a entrar en estilo de vida, no estilo de vida, porque yo creo que un poco el tema de ser o no vegano implica también muchos más aspectos a nivel de estilo de vida, que decides comprar, que no, sino puramente desde el punto de vista proteínas, optimización de salud. ¿Qué tan buena es la combinación de proteínas vegetales? Los vegetarianos no tienen, o los veganos no tienen, ningún problema. Y lo vamos a comentar rápidamente. Ningún problema. Hemos estado hablando de qué proteínas necesitamos comer. Son aquellas proteínas que tienen aminoácidos esenciales, luego los no esenciales. ¿Cuáles son las proteínas que clásicamente
se decía, en una forma que tienen todos los aminoácidos esenciales y por tanto se decían que eran de un valor biológico muy bueno, por los del origen de la carne, del pescado, de la leche, pero desde hace muchos años, y luego me vas a permitir que te cuente una anécdota de hace unos 500 años, desde hace muchos años sabemos que los vegetarianos no tienen ningún problema. Por ejemplo, porque hay proteínas que por ejemplo, la quinoa, el garbanzo, tienen prácticamente todos los aminoácidos esenciales. Pero lo importante no es ya que un alimento los tenga, es que la mezcla. Si a un alimento vegetal le falta un aminoácido, al otro le sobra, tú lo mezclas bien y no hay ningún problema. Lo importante no es si un alimento tiene una proteína que me estoy comiendo y tenga todos los esenciales, ¿no? Lo importante es la mezcla que te tomas a lo largo del día. Y por tanto los vegetarianos no tienen ningún problema. Primero, porque los mezclan, y segundo, porque incluso hay alimentos como la quinoa que te he dicho antes, el garbanzo, la soja, que tienen prácticamente todos. Pero es que además es que los mezclan. La gente se cree que esto es un invento de ahora. Hay una comida en el altiplano boliviano, que yo tuve la suerte de probarlo hace 50 años, que se llama, que era de la cultura de antes de que los españoles fuéramos allí, de los indios del altiplano, del lago Titicaca, que se llama succotash. Y de forma empírica, ellos sabían que si mezclaban el maíz con el trigo, con otros, por ejemplo, salía una mezcla, que ellos llaman succotash, que tenía unas proteínas, tenían suficientes aminoácidos esenciales para no tener problemas. Es verdad que les faltaban, no era totalmente así, pero fíjate, intuitivamente lo sabían. Luego, esta es la anécdota que quería contar, es decir, que la contestación es clara. No, desde el punto de vista de proteínas, no hay ningún problema. Pueden tomar una mezcla insisto, porque al final es la cantidad de proteínas que tomas al día, de procedentes diferentes elementos, los mezclan todos de origen vegetal y ningún problema. Pero se sabe desde hace muchos años. Ningún problema. Luego, que si la dieta... para otros asuntos, pues si se requiere vitamina B12 o no B12... pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de proteína. Ningún problema. Lo importante es la mezcla. Y eso, en bioquímica, que es una terminología que se llama el efecto de la complementariedad. Cuando un alimento hay proteínas que le falta un aminoácido esencial, pues lo mezcla con otro que ese lo tiene y ya está. Se ha complementado y has hecho una mezcla que es perfecta. Vale, y ya sin más, me gustaría, que eres magnífico dando resúmenes, ¿qué bullet points, bueno, o en español, qué puntos clave? Que hay que llevarse a casa. Exacto, que muchas veces se utiliza la terminología en inglés y a veces yo misma pienso, ¿para qué estás hablando en inglés? Pero no sé, al final yo creo que de leer tanto en inglés se me quedan muchas frases y a veces me doy hasta vergüenza, digo, tienes un lenguaje tan bueno en español y no utilizas. ¿Qué puntos claves darías para la gente en general de lo que hemos hablado? Voy a despedirme yo antes y ya dejamos a mi padre que se despida. Millones de gracias por escucharme. Dejo a mi padre que haga el resumen y la despedida. El mundo de las proteínas es muy complejo. Desde el punto de vista de la alimentación, lo importante es que tomemos una dieta evidentemente equilibrada, y estando hablando de las proteínas, tenemos que asegurarnos que tomamos los aminos esenciales normales, que eso se consigue de cualquier forma que hemos estado hablando, de proteínas de origen animal, de carne, de pescado, de leche, de queso, pero también de la forma vegetal, que no hay ningún problema. Es decir, eso lo tenemos que tener claro. La segunda cosa es que hay más aminoácidos de los que están codificados en la clave genética. La clave genética hay codificados 20 aminoácidos, que son los que el cuerpo humano está haciendo y deshaciendo continuamente proteínas, y eso se hace así. Que la síntesis de proteínas está regulada por los genes, pues, luego el proceso transcripcional y luego la traducción. Y si tú dispones a toda la máquina de la célula de los aminoácidos que necesita, porque le dé más, no va a haber más proteínas, ¿eh? La segunda cosa es que además los aminoácidos, además de ser precursores de las proteínas, son precursores de muchas moléculas. Hemos hablado del glutatión, de ciertos neurotransmisores, eso es muy importante. Que como los aminoácidos que forman parte de las proteínas tienen carbono y tienen nitrógeno, cuando los metabolizamos, el nitrógeno se forma urea y la estructura carbonada de los otros depende del tejido, depende de la circunstancia metabólica. En unas veces se transforman, si estás en ayunas, la alanina, la estructura carbonada se transforma en azúcar. Si estoy en el músculo y estoy corriendo, pues dan energía, porque cuando la leucina es un aminoácido de 6 átomos de carbono, cuando se degrada da una molécula de acetil-CoA, que es la entrada al ciclo de Krebs, y una media molécula de ácido acetato. Es decir, diversidad.
hay mucha diversidad. Y una cosa que para tu podcast puede ser muy interesante porque la gente lo habla y al final le preguntas, ¿pero qué estructura química tiene? Y es, no olvidaros, la creatina viene de aminoácidos. Se produce en el hígado y en la corteza renal y viene de aminoácidos. La creatina pasa a la sangre, y esto ya se sale un poco de despedirme, y se va al músculo, y está dos formas, en creatina y en creatina fosfato. Pero eso es Para otro. eso tengo 2 episodios del podcast enteros de esto. Que vayan al episodio 52 pero lo y que está. sí que quisiera es despedirme de esto diciendo que la creatina al final la gente tiene que saber que viene de los aminoácidos, que no viene de dónde viene esa estructura química. Porque como creo que hemos comentado, la gente siempre cuando compra una casa o se arregla una casa quiere saber si las paredes es de pladur, de ladrillo, si la pintura está plastificada, no está plastificada. Pues cuando comemos y cuando tendremos que saber la estructura química, con cierta moderación, pero la gente tiene que ser culta en la estructura química. Es eso. Muchas gracias por, Isabel, darme la oportunidad, a darle las gracias a mi hija por la oportunidad que me ha dado de hablar de proteínas y aminoácidos, y sobre todo a vosotros que me escucháis y me veis, y espero que os haya sido de utilidad. Adiós. Adiós.